Hay muchos estudios y se ha determinado, inclusive en seres vivos tan pequeñitos como puede ser una langosta, que contienen neuronas específicas que determinan la información que obtienen a través de su visión, y con esa información pueden calcular, o calcular entre comillas también, ¿no? Aquí hemos usado mucho las comillas hoy. Pueden determinar la velocidad a la que se acercan a ese objeto y, por supuesto, en función de ello, tomar acciones para esquivarlo. La seguridad vial es asunto de todos. Energía 99.9 FM les trae A Pie y Sobre Ruedas, con la animación y producción de Isabel Vera, con certificado de locución 54977. En la vía a tu destino, ya sea en bicicleta, moto, carro prestado o el carrito de Armando. A Pie y Sobre Ruedas inicia ya por Energía 99.9 FM, donde el talento se siente. Este programa es presentado por Estamos bailando con Jean Paul, con Bandit, Clean Bandit, perdón, Rockabye, Pianí. Bueno, son las 7:13 de la mañana con buena música en tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Y hoy estamos hablando justamente de cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra mente sabe cuán cerca o cuán lejos se encuentra un objeto y si se está acercando muy rápidamente, si nos da tiempo a hacer una maniobra, etcétera. Y es que conducir un auto en medio del tránsito congestionado o caminar entre una multitud, inclusive no estamos hablando solamente de estar en el carro, sino caminando y sin chocarnos con otras personas, pues es una tarea que nosotros hacemos con facilidad. Pero los humanos no somos los únicos que podemos hacer este tipo de tareas. Por ejemplo, los peces de un cardumen, las aves de una bandada. También, por ejemplo, cuando vemos populosas comunidades de cangrejos caminando y tú dices, ¿cómo no se chocan? ¿Cómo están caminando todos en una misma dirección? Y, por ejemplo, pueden esquivar rápidamente cosas. ¿O te ha pasado esta situación? ¿Te ha pasado una situación como esta? Una mosca fastidiosa que tú dices, ¿cómo elimino esta mosca? Y la mosca inmediatamente reacciona y sabe evadir todos tus movimientos. ¿Cómo tiene esa capacidad de reaccionar tan rápido a los eventos adversos que se le presentan o mejor dicho, a esos elementos que se le acercan? ¿Cómo puede esquivarlos tan rápido? Bueno, también, pero eso puede tener muchos ojos, pero ¿cómo se interpreta? Bueno, pues en términos evolutivos, el sentido de la visión surgió hace más de 500 millones de años, ¿ok? En los seres vivos. Y probablemente eso le confiere pues la capacidad de eludir, de evadir a un ataque sorpresa, y por supuesto eso le ha permitido evolucionar. Por eso la visión ha evolucionado. Cuando nos acercamos en línea directa a un objeto o cuando éste se aproxima directamente a nosotros, su imagen sobre nuestra retina va aumentando, ¿ok? Ya por aquí empezamos a entender algo. Esa imagen va aumentando. Cada célula fotorreceptora de esa membrana del globo ocular recibe rayos provenientes de una pequeña porción del espacio visual. O sea, estamos viendo algo que se traduce en un cambio de la luz y percibimos ese contorno, esa imagen. Al aumentar el tamaño de la imagen, aumenta en forma proporcional el número de fotorreceptores estimulados a esa secuencia espacial y temporal. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Que esos fotorreceptores de la retina van elaborando una imagen donde percibe nuestro cerebro que esa imagen va aumentando de forma simétrica y proporcional. Es decir, no ve que se deforma, sino que definió los contornos de la imagen y ve que la imagen cada vez se hace mayor. Entonces nuestro cerebro interpreta un acercamiento, bien sea que nosotros nos estamos desplazando hacia esa imagen que estamos viendo o que esa imagen, ese objeto que genera esa imagen, se está acercando a nosotros. Entonces, a partir de ahí se deciden las órdenes motrices correspondientes.
Si la imagen del objeto en la retina se expande de forma simétrica, es decir, aumenta a la misma velocidad en todos sus bordes, es porque dicho objeto viene directamente hacia nosotros. En cambio, si los bordes de la imagen se expanden de forma no simétrica, el objeto se mueve en una trayectoria oblicua, es decir, estamos perdiendo esa imagen y ya estamos entendiendo que el objeto está cambiando la dirección en cuanto al movimiento que nosotros llevamos. Bueno, pues, disculpen, eso hace que nuestro cerebro interprete en fracciones de segundo cuál es la acción a tomar. Y por eso, cuando estamos en una intersección, cuando estamos en un cruce, podemos ver ese objeto que se acerca, ese vehículo, en este caso particular, que se acerca y decimos, oye, tengo que acelerar mucho para poder salir de forma segura y evitar la colisión con este vehículo que se aproxima. O podemos decir, no, me da tiempo. También nuestro cerebro sabe interpretar el tiempo, porque la velocidad, la distancia y el tiempo pues están unidos. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos un semáforo y vemos el tiempo que nos queda, sabemos a la velocidad a la que nos desplazamos si nos dará tiempo de pasar o no, ¿ok? Claro, hay personas que estos receptores dicen, bueno, estoy a 200 metros del semáforo, dice que falta 2 segundos para que se ponga en rojo. Entonces, en ese momento, el cerebro de algunas personas dice, no me da tiempo, pero voy a pisar el acelerador a 200 kilómetros por hora porque así sí me va a dar tiempo. Pero entonces tienen apagada la parte del cerebro que dice, señores, hay que respetar las normas y no podemos aumentar la velocidad así en la ciudad. Fast Car, esta versión nueva de aquella canción que interpretaba Tracy Chapman. Bueno, yo particularmente me gusta más la de Tracy Chapman, pero esta también suena muy bien, muy bien. Son las 7:24 y estamos en tu programa A Pie y Sobre Ruedas y estamos hablando de esa condición que tiene nuestro cerebro, que evolutivamente hemos desarrollado para poder entender cómo se acercan los objetos hacia nosotros, a qué velocidad se están acercando y, por supuesto, la capacidad de responder a esa observación que hacemos de un objeto que se nos acerca o cuando nosotros nos acercamos a un objeto. Y aun cuando los cerebros de la mosca, la paloma, el ratón y el ser humano son extremadamente diferentes entre sí, los mecanismos neuronales y computacionales de la detección visual de colisiones parecen ser los mismos. La investigación de dichos mecanismos se realiza en determinados organismos, en los que ha sido posible identificar neuronas especializadas en la detección visual de esas colisiones. El modelo animal más utilizado es la langosta, en cuyo cerebro se encuentra una neurona capaz, me sorprende que haya una sola, una neurona capaz de reconocer si las secuencias temporales y espaciales con que le llegan las señales a la retina corresponden a las generadas por un objeto en trayectoria que vaya a colisionar con esa langosta. En caso afirmativo, la neurona envía información a los centros motores que controlan los movimientos de alas y patas con que el animal ejecuta la maniobra. Y eso le permite evitar la colisión. Estamos hablando de esas langostas voladoras, ¿ok? Los que son insectos, no las langostas de mar, ¿ok? No estamos hablando de las langostas de mar. Ok, entonces fíjate, sí, esa neurona transmite información, al igual que la mayoría de las neuronas, mediante señales eléctricas conocidas como potenciales de acción. Esos son cambios rápidos de voltaje propagados a lo largo del eje de la neurona y el contenido del mensaje, es decir, la información enviada por una neurona va codificado en términos de variación de ese potencial, ¿ok? Cuando el animal observa un objeto que se le acerca, las neuronas especializadas en procesar la información sobre colisiones muestran un incremento de su frecuencia de disparos, ¿ok? Y esto se refleja en la dinámica de expansión del objeto en la retina. Bueno, ¿qué decimos con todo esto? Porque es que nos ponemos muy científicos y a veces entonces decimos, bueno, Isabel, pero ¿cómo se determina entonces todo esto? Bueno, pues ya sabemos que en la retina ese cambio de la imagen, ese cambio de tamaño de la imagen, percibiendo los contornos de la imagen, a medida que se expande,
pues nuestro cerebro sabe interpretarla, nuestro cerebro y el de muchos seres vivos, sabe interpretarla como un acercamiento a la imagen, ya sea de nosotros hacia ella o de ella hacia nosotros. Pero lo sorprendente de todo esto es la velocidad de respuesta a esa información y cómo muchos seres vivos pueden interpretarla en fracciones de segundos que se interpretan como microsegundos y pueden tomar acciones para evitar ser, entre comillas, atacados por eso que se les viene de frente, ¿ok? Por eso, la mosca a lo mejor tiene muy pocas neuronas, pero las pocas que tiene y con la gran capacidad visual que tiene, pues le permiten reaccionar inmediatamente y fastidiarnos durante un gran rato hasta que podamos deshacernos de ella. Y estamos de regreso contigo en tu programa A Pie y Sobre Ruedas, cuando ya son las 7:42 de la mañana. 7:42 de la mañana, acompañándote, como todos los días, con buena música, y hoy en Martes de Salud hablando de cómo nuestro cerebro sabe cuando se acerca a un objeto y a qué velocidad se acerca. ¿Cómo es posible que podamos determinar de forma, entre comillas, intuitiva, la velocidad a la que se nos acerca un objeto o la velocidad a la que se acerca a cualquier otra cosa? Pues no solamente un vehículo, sino otro elemento, ¿no? Sí, y bueno, pues hay muchos estudios y se ha determinado, inclusive en seres vivos tan pequeñitos como puede ser una langosta, que contienen neuronas específicas que determinan la información que obtienen a través de su visión, y con esa información pueden calcular entre comillas también, ¿no? Aquí hemos usado mucho las comillas hoy. Pueden determinar la velocidad a la que se acercan a ese objeto y, por supuesto, en función de ello, tomar acciones para esquivarlo. Y es que los conocimientos que están surgiendo de este tipo de estudios atraen la atención de diseñadores de dispositivos robóticos interesados en la ingeniería, escucha bien, neuromórfica, es decir, lo que llamamos la ingeniería neuronal, con modelos neuronales. Diseños basados en conceptos de funcionamiento del sistema nervioso. Recuerda que la inteligencia artificial está completamente basada en sistemas neuronales, es decir, actuar como lo hacen las neuronas de los cerebros, no solamente del cerebro humano, sino también de otros seres vivos. Se habla así de robots con inspiración biológica, cuyo diseño toma como guía el modo extraordinariamente eficiente en que los diminutos cerebros de insectos o cangrejos, por ejemplo, adquieren y procesan esa información. Y es que durante los últimos años la colaboración de biólogos, físicos e ingenieros ha dado como resultado los robots que son de este tipo. Los mecanismos de procesamiento neuronal estudiados en la langosta se están aplicando al diseño de instalaciones antichoque para vehículos comerciales, porque no sé si sabías que ya hay muchos vehículos que no requieren de chofer y sobre todo transporte público. Ya hay muchos modelos en funcionamiento de transporte público sin chofer. Imagínate tú eso aquí en Maracay, transporte público sin chofer. Bueno, no te imagines algo catastrófico. Imagínate que justamente gracias a estos conocimientos, pues esos vehículos pueden determinar la distancia y la velocidad a la que se encuentran otros objetos y pueden generar acciones para esquivarlos, ¿ok? Que esto es lo interesante. Y también sirve, por ejemplo, para detectar anticipadamente situaciones y activar con ello las bolsas de aire, o con unas fracciones de segundo de anticipación activar los cinturones de seguridad. Así que es importantísima toda esta información que se capta a través de estos estudios y que todos poseemos. Y escuchamos Tom Beach con este tema, Corre a través de mí. Eso corre a través de mí, fluye por mí. Así como aquí fluye la energía, la buena vibra, bueno, pues así mismo. Y son las 7:51 de la mañana en tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Hoy hemos estado hablando de esa capacidad que tenemos para determinar la velocidad de aproximación de un objeto
sin tener ningún velocímetro interno en nuestro cuerpo, sino que es una condición especial aprendida a través de la evolución en la mayoría de los seres vivos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Para qué nos sirve al final? Bueno, pues nos sirve para ayudar a que en los vehículos, para el entender esto, nos ayuda también a generar equipamiento en los vehículos para evitar colisiones, para generar sistemas de seguridad que se activen con mayor anticipación. Pero recuerda que nada reemplaza al sentido común del conductor humano. Lamentablemente, el sentido común pues es el menos común de los sentidos, el menos abundante. Por eso están programas como este, donde no estamos haciendo estudios neurológicos, pero sí tratamos de crear conciencia, de entender que cuando vemos algo que se nos aproxima muy rápido, pues es mejor activar allí la prevención y decir, bueno, me voy a quedar aquí y voy a dejar que pase este vehículo y después de eso paso yo. Y también otra cosa que promovemos aquí en este programa, que a veces estamos esperando justamente que ese vehículo pase, pero detrás de nosotros tenemos un imprudente tocando corneta y diciéndonos con su corneta, pasa ya, no quiero esperar, cómete la luz, adelanta, sea lo que sea. Bueno, pues entonces allí, en vista de la falta de neuronas de algunos cerebros, nosotros tenemos que poner en práctica todas las nuestras. Así que pendientes y bueno, fuerza de voluntad para aguantar esas situaciones, ¿ok? Porque lo primero es la seguridad de todos, la seguridad tuya y de todos los demás. Bueno, pues hemos llegado así al final del programa del día de hoy. Son las 7:53 de la mañana y me despido en nombre también del maravilloso equipo de Energía. En la voz marca @Horacio Díaz Manso. En la programación, Ramón Álvarez. Como operador de estudio, Argenis Álvarez Jr. Como operadora audiovisual, la licenciada Fabiana Rodríguez. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre. En la dirección general, la licenciada Dina Bachelieri. Y en la locución y producción de este espacio, tu servidora Isabel Vera. Te espero mañana. No, mañana es día feriado, mañana es 5 de julio. Te espero el jueves nuevamente en vivo para acompañarte durante esta hora. Disfruta ahora de este tema de Gloria Gaynor reinterpretado por Mario José. I Will Survive. Y recuerda, sé empático, conduce con empatía.